Excelente. Bueno. Este premio también es tuyo, ¿eh? ¿En serio? Y sí, porque es un premio del programa. Todos los integrantes de este programa ganaron este premio. Claro. Salvo Soledad. Sí. Todos salvo Qué Soledad. pesada, Soledad, por favor. Sí, ¿Por estás qué mal, estaba Soledad. pesada? ¿Eh? Está equivocada. Está Es como una equivocada. trotskista del Martín Fierro ahora. Es una trotskista del Martín Fierro. A mí Y me el gusta mucho ganador Martín de esta Fierro. terna. A mí me gustó mucho el discurso de que vos ibas a dar de decir las estrofas. Pero no llegamos a No eso. gustó, ¿sabes? Cuando ¿En lo dije acá, serio? mis compañeros dijeron... Menos mal que no dijiste eso, dijimos. Sí, sí. Me miraron como, qué viejo cringe que dice este. Nada que ver. Nada que ver. Claro. Bueno, pero hay que leer el Martín Fierro. Hay que leer el Sí, Martín claro. Fierro, por supuesto. Sí. Yo he conocido cantores, que era un gusto ¿Querés decirlo escuchar. ahora? No, ya lo dije muchísimo. Te financian así, de gordo. Andá a negarlo. Andá a negarlo. Querida Julia Rosenberg, última columna del año. Así es. Quiero decirte que tu última columna la vieron más de 160.000 personas. Pocas. Una hora hablando de rosas. La verdad, pocas. Pocas para lo buena que fue. Sí. Espectacular tu última columna. Limamos un montón, ¿no? Limamos Ese día, mucho. Sí. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Y hoy medio que la fecha obligada es diciembre del 2001, que es una fecha compleja para hablar también porque un poco la tenemos cerca, ¿no? Entonces todos sabemos algo del 2001, entonces ¿qué decir nuevo sobre esa fecha? Y a la vez, a mí me gustó pensarla hoy, la traje así, como nuestra entrada al siglo XXI, ¿no? Diciembre del 2001 es nuestra entrada al siglo XXI, entonces volver a esa fecha, que está recontra, narrada, revisitada, series, películas, bla, bla, pero para pensar qué nos dice hoy, de la Argentina de hoy. Sí, ¿no? te hago una pregunta, porque con todas tus columnas tenías como la misma preocupación, que es no decir aquello que ya fue dicho muchas veces Sí. y pensar qué nuevo se puede decir. Sí, ¿Por qué, Julita? porque si no la historia queda como algo medio seco, Claro. ¿no? Si siempre se repite lo mismo es como que deja de producir sentido. Bien, perfecto. El chiste es que pueda decir cosas nuevas en cada presente, a tono a cada presente. Excelente. ¿no? Quiero decir, cuando se celebraron los 10 años del 2001, en el 2011, en un momento arriba de la Argentina, del peronismo, el 2001 parecía algo muy lejano, algo que ya estaba resuelto. Volvemos hoy, 2025, en esta coyuntura del 2001, y la sensación es que no está tan lejos. O sea, se acercó. Se acercó, Sí. ¿no? Y eso me parece que es interesante. Cómo cada presente revive o repiensa la historia, resignifica la historia, ¿no? Y el 2001 además me parece que es una fecha en la que quedamos bajo esa influencia, ¿no? Estamos todavía bajo la influencia del 2001 de alguna manera. El 2001 es algo que abrió. Abrió un proceso político que fue el de Duhalde, que fue el del kirchnerismo, que fue el del macrismo. Todavía está, no por nada de los libertarios, no por nada del presidente, también se anclaron en algún punto, cada vez menos, pero en su campaña, en el comienzo de su presidencia, en lo que fue el 2001, ¿no? Entonces, es algo abierto y en disputa. Entonces, me parece que es recontra interesante. Mismo la canción, ¿no? Mismo la se viene el canción. estallido. Totalmente, el que se vayan todos, también en algún momento lo dijeron, ¿no? La cosa antipolítica. Entonces, bueno, volver en este presente al 2001 para ver qué tiene el 2001 para decirnos en este 2025. Entendiendo también que el 2001 para algunos fue visto como un momento emancipatorio y para otros fue visto como un trauma. No, y hasta Milei fue el hecho que parió a las dos fuerzas políticas Exacto. que discutieron la Argentina en los 20 años siguientes, ¿no? Vamos a decir, el kirchnerismo y el macrismo, el Frente para la Victoria y el PRO, Sí. dos hijos de ese estallido. Sí, un peronismo siglo XXI, un antiperonismo siglo XXI, podríamos pensar, ¿no? Que toma sus diferentes pieles en cada momento, pero sí, hay algo de ahí que se vuelve a actualizar. Quería traer algunas lecturas, es una columna rara esta, algunas pinceladas del 2001 con algunas lecturas. La primera lectura que quería traer es una que propone este libro que se llama Pobres Ciudadanos, lo hemos citado en alguna que otra vez acá en Gelatina. El autor se llama Denis Merklem. Y el subtítulo es Las clases populares en la era democrática argentina, del 83 al 2003. Y hay otro que yo siempre lo leí en digital, por eso no traje el libro, que se llama Las lentes de Víctor Hugo de Rinesi, Eduardo Rinesi. Los dos libros coinciden en algo, en leer al 2001 desde la sorpresa que produce en quienes venían pensando la Argentina. Es decir, el 2001 como un rayo que cayó en un cielo sereno. Como los intelectuales, los periodistas, la opinión pública no la vio venir, ¿no? En esto que está tan de moda, quién la ve y quién no la ve. Ah, ¿no se veía venir? Bueno, vamos a tratar de pensar un poco eso, pero quiero decir, hay dos libros muy importantes que piensan ese momento que dicen la intelectualidad, la opinión pública no la vio. Lo que produce el 2001, diciembre del 2001, es sorpresa. Algo que suele pasar, ¿no? Algo que suele pasar, lo vamos a estar viendo. Eso me interesa pensar eso. Lo que dice el libro de Rinesi es las ciencias políticas, quizás quienes más están atentos a leer las coyunturas con una profundidad, estaban tan ancladas en el paradigma del 83 de pensar la república, de pensar lo autoritario, de pensar la ciudadanía, la república. Claro, bajo esos lentes, el 2001 les parecía imposible de entender, ¿no? La ciencia política no vio, va a decir este libro, el 2001.
para que no quedarlo solo como con tirria con los politólogos, que los historiadores tenemos. Ah, ¿sí? Hay una interna ahí, sí. Ah, ¿por qué? Estoy con ustedes a morir. Yo quiero Creo que tomar nadie está partido. con los politólogos, ¿no? Bueno, pará, no seas hija de puta tampoco. Y yo tengo que Una estar con cosa, los politólogos y van a tener una un cosa que lo quilombo en mi diga yo, casa otra, terrible. claro, otra cosa que lo digas vos así. Nadie es muy está con los fuerte, politólogos. es muy fuerte. Un desprecio. Politólogos, Pero- historiadores, Sofi, Encuesta. por favor. Es la grieta en el chat. Pongamos, por favor, para saber. Pero Politólogos o historiadores. Para que se vea que no es solo tirria con los politólogos, hay historiadores que tampoco la vieron. Luis Alberto Romero, el hijo, Luis Alberto, escritor de La Nación y demás, saca un libro, reedita un libro, poquitos meses antes de diciembre, en el 2001, que se llamó Breve Historia de la Argentina. Le agrega un capítulo en esa segunda edición sobre lo que está pasando en la Argentina y dice lo siguiente. A diferencia de los sindicatos, los partidos políticos gozan de una salud excelente. A poquito de diciembre del 2001 dice, los partidos políticos gozan de una salud excelente. ¿En el diario La Nación? No, en un libro, Ah. que obviamente después en la nueva reedición le saca ese capítulo. Sí, la verdad Fe de ratas, no. Lo que es no verla, ¿no? Pero insisto, me interesa esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se lee una época? Si es posible leer una época o no. Alain Badiou, un filósofo muy interesante, habla del acontecimiento en la política, en la historia, ¿no? El acontecimiento como aquello que ocurre por fuera de lo que se venía pensando. Esos acontecimientos que te deslocan, ¿no? El 2001 podría pensarse bajo esa idea, pero me parece que hay algo más, que acá hubo una ceguera particular de no ver eso que estaba pasando, esa transformación de la Argentina que produjo finalmente el 2001. Un profundo divorcio entre las palabras, la opinión pública, la inteligencia y los hechos, la realidad, ¿no? Ese divorcio, de alguna manera, fue lo que produjo una sorpresa a la hora de suceder el 2001. Entonces, alrededor de esto, ¿no? Claro, vos decís, Pepi, ¿no la vieron? Uno mira lo que fue el año 2001 y se encuentra con cantidad, ya no te digo de hechos históricos, te digo de producciones culturales que hablan de que algo está pasando. Ocupas, ¿no? Ocupas es una serie que muestra una descomposición social muy grande. El nuevo cine argentino. Hubiera dicho que era del 22 Ocupas. No, Mirá. es del ¿Cómo el 2001. 22? Del 2002. Del 2002, quise decir. Ah, no. No, es 2001. 2001. Mismo claro. Pizza Birrafazo también es anterior Totalmente. Todo por 2 pesos, ¿no? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Digo, toda esa cultura genial, pero que está mostrando una crisis, está mostrando ahí un momento tremendo. Bueno, entonces me interesó traer algunas pinceladas para tratar de ver si se podía ver, si no se podía ver, quiénes la vieron este momento del 2001. Para arrancar, decir algo muy rápido. 2001, gobierno de la Alianza, que había asumido en el año 99. Sí. De la Rúa presidente, dice en el cierre de campaña de la Rúa, somos la fuerza moral frente a la frivolidad y el engaño, ¿no? Es decir, ¿cuál es la crítica que hace la Alianza al gobierno, los gobiernos de Carlos Saúl Menem? Eran corruptos. Exactamente, una oposición blanca, ¿no? No se critica nunca el sistema económico, la convertibilidad, las privatizaciones no son cuestionadas, lo que se cuestiona es el choreo, la Ferrari. Quien sí cuestiona el plan económico es Dualde. Exactamente. Cuestionamiento que le cuesta la elección, ¿no? Exactamente, pero es una voz, claro, que es derrotada esa voz finalmente, ¿no? Entonces, quienes aparecen triunfantes en este éxito político son por el lado de la corrupción. Pero perdón, Sí. déjame hacer una pregunta. Sí, obvio. ¿No era el pueblo argentino quien no cuestionaba la convertibilidad? ¿No había cierto consenso alrededor de la Puntito convertibilidad? de suspenso. No, me parece buenísima la pregunta. ¿Había consenso alrededor de la convertibilidad o ya había voces dirigenciales importantes que lo cuestionaban? Obviamente sí había sector del sindicalismo, no tengo ninguna duda, de movimientos sociales, pero pienso, por algo Dualde pierde esa elección después de haber cuestionado el 2001, ¿no? Sí. Después de haber cuestionado el La 1 convertibilidad. a 1. Sí. Sí, Dualde saca 37 puntos. Tampoco es que está tan al horno en esa elección. Bien. De todas maneras, sí, ¿no? Hay algo ahí que. Y no por nada en las elecciones del 2003, Menem saca 24 puntos. Claro, claro. ¿No? Gana. Quiero decir, claro. Gana. Y lo que estamos viendo en el presente, tenemos un presidente que ganó con la promesa de la dolarización. Entonces, es un anhelo en partes, sectores importantes de la sociedad argentina, de volver a eso, ¿no? Digo, la convertibilidad no quedó en la memoria popular como un fracaso. O por lo menos no en toda. En una parte sí, en otra no. ¿No? Pero claro, había una parte importante de la sociedad que no quería criticar la convertibilidad, pero ni de cerca. Claro. El tema es la dirigencia, que tiene responsabilidades de gobernar y que se da cuenta que eso era una bomba a punto de estallar y que sin embargo la seguían sosteniendo hasta último momento, ¿no? Hasta último momento. A la semana de asumir, de la Rúa manda a reprimir en Corrientes. Había sucedido una movilización, una manifestación, un corte de ruta. Durante un año estuvo cortado la ruta que va de Corrientes a Chaco. ¿Qué hace? Al asumir de la Rúa manda a reprimir eso, 2 muertos. A la semana de asumir. Tremendo. ¿No? Es decir, si había alguna duda de si de la Rúa iba a hacer algo diferente a Menem, las primeras señales son que es pura continuidad.
¿no? Es pura continuidad, no va a haber tanta diferencia en lo que se empieza. ¿Qué alternativas reales había a lo que estaba proponiendo de la Rúa? Bueno, sí, la voz de Duhalde quizás sea la voz más interesante. Había movimientos políticos que estaban ya manifestándose en contra. Ahora vamos a ver algunos de algunos, pero la sensación durante el fines de los 90 y el gobierno de la Rúa es que el horizonte está cerrado, ¿no? Que el horizonte está cerrado, que no hay una alternativa que pueda disputar hegemonía en ese momento a lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Cada tanto aparece esto y que el horizonte parece cerrado, digo, para pensar también en este 2025. A poco de asumir el gobierno, octubre del 2000, un gobierno que asume bajo esta idea de lo moral, de lo limpio, la no corrupción y demás, ya tienen denuncias de corrupción por justamente lo que hoy se está discutiendo en la Argentina del 2025, que es la reforma laboral. Exactamente. Las coimas en el Senado, salta el escándalo y con ese escándalo renuncia el vicepresidente Chacho Álvarez. Claro. ¿No? Es decir, muy rápido, ni siquiera se cumplió un año de gobierno y ya está salpicado el propio gobierno por aquello que supuestamente venían a transformar, ¿no? Lo interesante es que Chacho Laboral no renuncia porque no le gusta la reforma. Chacho Álvarez no renuncia. No renuncia porque no le gusta la reforma, renuncia por la corrupción. Claro. ¿No? Sí, ley de la que estuvo atrás Patricia Bullrich. Exactamente, totalmente. Como ministra de Trabajo o de Seguridad Social. De Trabajo. Y claro. Ahora... De Seguridad Social era Morales, Gerardo Morales. Y la de ahora toma mucho de aquella. Claro. ¿No? O sea, profundiza cosas de aquella. En septiembre del 2001 sale este libro, no sé si lo conocían. Yo te odio político. No lo conozco, Julita. Yo te odio político, el libro para todos los ciudadanos que no viven de la política, de Dalmiro Sanz. Me costó llegar al dato de cuántos libros se vendieron, me interesaba seguir ese rastro, no pude seguir. ¿Pero qué pensás, que muchos o pocos? Pienso que bastante, lo edita Planeta, ¿no? Planeta en general edita libros bastante masivos, pero me interesaba esta idea, ¿no? De cómo está instalado ya el odio a la política en septiembre del 2001. Es interesante porque el libro agarra diferentes dirigentes políticos de la Rúa, Duhalde, los Rodríguez Sá, y va explicando por qué los odia. Uno por uno. Uno por uno. Como yo soy el Diego que termina con 100 jugadores de los cuales dice una cosa de cada uno, bueno, acá lo mismo. Pero era una antipolítica por izquierda, ¿o no? El rock, por ejemplo, era antipolítica por izquierda. Sí, el rock sí. Era una antipolítica que tenía capaz una bandera del Che Guevara. Total. Parte de la antipolítica, del antisistema, sí. Había otros que no. Pero lo que vos estás diciendo, sí, sin dudas. Les leo un pedacito. Miren lo que dice acá Dalmiro Sanz. La primera es a De la Rúa, ¿no? Entonces explica por qué odia a De la Rúa. La gente pide castigo a la clase política. Y la clase política gasta buena parte de su energía en buscar corrupción en las políticas del pasado o en las de otro partido. Parecería que la culpa de nuestros males es la corrupción. Dime de qué pregonas y te diré de qué adoleces. Si un cirujano tiene que operar a un hijo nuestro, nada nos preocuparía menos que su honestidad. Solo nos preocuparía su eficiencia. ¿No? Dalmiro Sáenz de alguna manera poniendo en duda el tema de la corrupción, no por si son corruptos o no, sino que para poder atender la salud del país de ese entonces, no sé si importa tanto si chorea o no. Es que siempre que se planteó la dicotomía honestos contra corruptos, la plantearon corruptos haciéndose pasar por honestos, contra otros probablemente corruptos también, ¿no? Me interesaban dos cosas de este libro. Primero, el odio al político es el odio al dirigente, ¿no? O sea, la política está encapsulada en la dirigencia. No hay política por fuera de la dirigencia, ¿no? Esto es muy de esa época. Y después, por otro lado, la apropiación de la palabra odio. Y hoy la palabra odio parece ser algo que hay que desterrar del lenguaje político, los discursos de odio, que el odio ha quedado únicamente en manos de una fuerza política. Bueno, me parece que hay lo interesante acá de la apropiación de la palabra odio para pensar la política. Es que tiene potencia política. Pero por supuesto, y que además está. Cálmate, igual porque yo ya arrancás en cualquier momento. Te quiero contar mientras que el 81% del chat prefiere a los historiadores por sobre los politólogos. Quisiera saber quién es ese 19%. Dale, agarrá, es triunfo. Está mal. Son los politólogos que ven Industria 81-19, Julita. Bueno, está bien. Una elección en Atamisqui, Formosa. Che, bueno, en marzo vuelve Cavallo. Este también es como el Estás dato hablando del 2001. Pensé que decías ahora, sí. en marzo vuelve Cavallo, me mato. Podría ser. Ok, tranquilamente. Y no sé si estaría tan mal. Al peronismo. Claro. Sí. Marzo del 2001 vuelve Cavallo, que es como el dato fundamental de todo este año, ¿no? Que lo pedían todos. Lo pedían todos y el que lo trae es Chacho Álvarez. Claro. ¿No? Que ya estaba fuera del gobierno, lo trae Chacho Álvarez también para pensar el fracaso del progresismo, ¿no? El fracaso del progresismo. Y Cavallo quiere que Chacho Álvarez sea el jefe de gabinete de ese gobierno. Y de la Rúa se opone. Bueno, ahí queda toda una cosa rarísima, pero de nuevo, si se pensaba que este gobierno podía ser algo distinto a lo que había sido, ya da cuenta de que no, ¿no?
Cavallo, que fue el papá del monstruo. Del monstruo, exactamente, hasta el año 96. Y Cavallo un poco le hizo a Chacho Álvarez, los cagaron entre ellos solos. Exacto, totalmente. Queda descartadísimo la posibilidad de tocar la convertibilidad con la llegada de Cavallo finalmente en marzo del 2001. Vamos a ver 2 intervenciones muy cortitas de un programa de tele que recomiendo que lo vean entero, que está colgado en YouTube, que es A Dos Voces. ¿Con Néstor Kirchner y Patricia Bullrich? No. Ah. Vamos a ver de qué se trata. Estamos tratando todo lo atendiente al plan ¿Quién es el de la Cavallo. Bueno, las diputadas están planteando distintas alternativas. Una pregunta habíamos dejado planteada antes del corte es si esta era la última oportunidad de la Rúa, diputada Carrió. Mire, en realidad yo tengo una visión que acá además está Margarita, está Cristina, que la vengo diciendo ya desde hace muchos meses. Yo creo que esto no hay que verlo en términos de coyuntura. Este es un proceso social de cambio muy fuerte en la Argentina que no pudo ser interpretado por mi gobierno. Yo la última vez que hablo con Fernando por teléfono en el mes de junio, ¿se acuerdan cuando Cecilia Felguera me fue a mansar? Decían por lo menos los diarios. Yo hablé con el presidente y le dije, mira, Fernando, estamos ante una crisis de confianza pública. Se notaba porque él tenía 47% de imagen, pero su gobierno estaba en el 13%, y esto decanta en 3 o 4 meses. O vos elevás, digamos, tu gobierno a este nivel, o vos te caes. En realidad, cuando esto sucede, viene el emergente de los sobornos en el Senado. Es decir, Chacho, intuitivo, es alguien que va despertando los hechos políticos que terminan en esto. Viene el tema de los sobornos en el Senado, viene un golpe a la legitimidad muy fuerte al gobierno con la renuncia de Chacho. Es decir, ni se investiga el tema, ni se llega a la verdad. Eso no es cierto, que no se investiga ni se llega a la verdad. Sabe, después vos podés hablar, Margarita, no hay ningún problema. El tema es que mucha gente se plantea, ¿con esto salimos o no salimos? Eso es lo que ¿Mejoramos o no? Claro. A ver. Eso es lo que hay que discutir. Dejar pasar algo por alto que dijo la diputada Guevara. José Luis, convengamos que haberlo puesto Machinea a ministro de Economía solamente en la República Argentina puede suceder que quien era presidente del Banco Central, cuando la inflación se disparó al 5.000%, vuelva a ser convocado para ser ministro de Economía. Porque en cualquier otro país del mundo... No lo estigmatices de esa manera, Cristina. No es razonable. Habría tantos que excluir. Yo escuché a todo el mundo. Escuché a todo el mundo. Sí. Si no, parece un gallinero y es feo, ¿vieron? Entonces, esta es la primera cuestión. O sea que yo creo que me parece que sería bueno, porque si no parece que esto se hubiera disparado, no sé, por una cuestión mágica o por una maldición gitana que tenemos los argentinos de que las cosas nos vayan mal. Algunas cosas que se hacen desde el gobierno tienen que ver con que a los argentinos nos vaya mal. Usted decía recién, y que esto es la pregunta central, ¿cómo le va a ir a los argentinos con estas medidas? Sí, salimos, nos va a ir mejor. Independientemente de que han violado el sistema de representación política, porque hoy gobierna el país quien obtuvo el 10% de los votos, y esto es una verdad incuestionable, hoy el gobierno... Perdón. El gobierno hoy, la jefatura política del gobierno es de Domingo Cavallo, y esto viola el sistema de representación política. Claro, porque Cavallo había sido candidato a presidente en el 99 y había sacado el 10%. Por acción de la República, claro, que sacó el 10%, y lo que dice Cristina es, bueno, una vez que lo incorporan, ya el jefe político de este gobierno pasa a ser Cavallo. Claro, y ¿no? lo que había pasado con el caso de Machinea, que había sido presidente del Banco Central y después vuelve en nombre como ministro de Economía. Es de Alfonsín, ¿no? De Alfonsín, claro, es algo que se repite en el 2018, cuando Luis Caputo era presidente del Banco Central y vuelve después como ministro de Economía, así que es algo que volvió a pasar. Exactamente. Sí, me interesó de estos 2 testimonios, insisto, vean el programa entero porque es interesantísimo, porque aparte hay un juego que es Cristina y Carrió medio con pinches contra las otras radicales. Algo no entendí. Carrió, cuando dice mi gobierno, ¿se refiere al gobierno de la Rúa? Sí, claro, porque ella entra al gobierno, acá con lo de Cavallo es que se va. Ah. Claro, ahí es como que rompe con la Mira, no me llegada acordaba de Cavallo. eso. ¿Y era funcionaria? ¿O era? No, diputada. diputada. Claro, diputada. Y después va a contar que la quisieron poner como funcionaria y que ella no quiso saber nada. Pero es muy interesante porque ambas un poco lo que están viendo, lo que están diciendo con diferentes palabras, es que hay una transformación de la Argentina y que el gobierno está deslegitimado, en caída plena, ¿no? Por eso esto es lo que nos preguntábamos, ¿no? De si había voces o no que lo estaban viendo. Bueno, acá hay 2 quizás que son de las más lúcidas que lo están viendo. El tema es que toda la clase política, toda la dirigencia política en este momento está deslegitimada, por más que digan cosas a contrapelo. Claro, ¿no? claro. Vamos a ver ahora un pedacito del Te Deum del 2001 que lo da Jorge Mario Bergoglio. Es la respuesta a la incertidumbre de un país dañado por privilegios,
por los que utilizan el poder en su provecho, por quienes exigen sacrificios incalculables escondidos en sus burbujas de abundancia, mientras evaden su responsabilidad social y lavan las riquezas que el esfuerzo de todos producen, por los que dicen escuchar y no escuchan, por los que aplauden ritualmente sin hacerse eco, por los que creen que se habla para otros. Las reglas de juego de la realidad global de estos tiempos son un cáliz amargo, pero esto debe redoblar la entrega y el esfuerzo ético de una dirigencia que no tiene derecho a exigir más a los de abajo si los sacrificios no bajan desde arriba. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Servir a, imponiéndose al servirse de. Ahí está Bergoglio, 12 años antes de ser papa. Exactamente, y ya en el Te Deum anterior, frente a De la Rúa, también había sido muy crítico, es decir, la palabra de Bergoglio en los alrededores del 2001 es interesantísimo para revisar después en otra ocasión, porque tiene intervenciones de una lectura de época, él sí, recontra interesante sobre lo que está pasando, sobre todo en los sectores más populares. Otro síntoma de lo que está pasando en el año 2001, antes del estallido de diciembre, son, por supuesto, las elecciones legislativas de octubre. Claro. Datazo, ahí ya está todo, ¿no? Elecciones legislativas, 14 de octubre, el Partido Justicialista saca 37 puntos, la Alianza 23, la Alianza pierde 5 millones de votos en 2 años, el Partido Justicialista pierde 2 millones de votos en 2 años, pero fundamentalmente el dato más importante de esas elecciones es que entre votos impugnados, votos en blanco y abstención, es decir, gente que no va a votar, 40%. ¿No? Hay un 40% de lo que se dio en llamar el voto bronca. 4 de cada 10 argentinos deciden no votar a ningún candidato en particular, ¿no? Y esto me parece que es como un poco lo que marca la deslegitimación del sistema democrático electoral político que estábamos viendo. En Ciudad de Buenos Aires ganó el voto nulo. Claro, o sea, totalmente. el voto nulo sacó más que el candidato aterraño Sí. en esa elección. O sea, hubo más voto nulo Increíble que votos eso. aterraño. Vamos a ver una llamada, una convocatoria a votar a un dibujito, el dibujito de Caloy, Clemente. Sí, porque no tenía manos. Sí, me acuerdo de esto mal, boluda. Exactamente, que había que votarlo porque como no tenía manos, no podía robar. ¿No? Entonces es como un voto que claramente está asignado por la anticorrupción. La idea de nuevo de que la corrupción, de que todos los políticos son corruptos, ¿no? Claro, la corrupción tiene un tema antipolítica. Me interesaría pensar también que en momentos de crisis económico-social tan importantes, de desigualdad social tan importantes. Y ves un ministro en un yate y lo quiere prender fuego. Exactamente, exactamente, es muy importante. Lo saqué esto de la revista, una nota de la revista Panamá, que fueron al diario Clarín del día siguiente y hablan de una mesa de Monte Chingolo en la que siempre gana Duhalde. Duhalde sacó 74 votos, 30 en blanco, 10 para la izquierda, 18 anulados, de los cuales 12 fueron a Clemente. 1 a Osama Bin Laden. Otro una feta de fiambre, otro papel higiénico y el otro era prócer, foto de un prócer pusieron, ¿no? Como formas de evadir, pero a la vez manifestarse. No es lo mismo que el ausentismo, ¿no? Exactamente. Es ir, hacer la fila, llevar el documento, una feta de salame en el bolsillo y votar. Totalmente. Y después había otro tipo de llamado a no votar, mucho más con sentido político, mucho más elaborado, más profundo. Voy a leer un fragmentito de este libro que escribió Mariano Pacheco, es la biografía de Darío Santillán. Ojalá el año que viene podamos hablar de este militante asesinado. Del MTD, ¿no? Movimiento Piquetero, Movimiento de Trabajadores Ocupados, que también convocaron a no votar en esas elecciones bajo estas palabras. ¿A esto llaman democracia? El poder económico vota todos los días manipulando el riesgo, promoviendo ministros, financiando partidos y gobiernos que defienden sus intereses. Los políticos del sistema viven de la política, al servicio de los intereses de las multinacionales, en contra del pueblo, prometiendo y después diciendo no se puede. Los trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, jubilados, mujeres, jóvenes, solo ejercemos la democracia y garantizamos nuestros derechos constitucionales a través de la lucha. No, que es interesante esto, porque se opone la democracia electoral a otros caminos por los cuales se puede ejercer la democracia, ¿no? Las propias campañas electorales tenían, me acuerdo, un spot de Alfonsín,
que era, o sea, ni siquiera el rival era el adversario político, el rival era el voto nulo y el voto en blanco. El spot de Alfonsín era un tipo rompiendo una boleta, poniéndole el sobre y después aparecía Alfonsín y decía, si hiciera esto sería una falta de respeto a los años de democracia, como hay que votar. Bueno, el histórico spot de Rock and Pop, que sale uno de votar hablando por celular y dice, ¿qué sé yo que voté, agarré la primera boleta? Y viene San Martín a caballo y le pega un diabazo. Claro. ¿No te acordás de eso? Mirá. Ah, buenísimo. Y dice, hay gente que dio la vida por este país, una cosa así. Claro. Había un spot, si no me equivoco, también de Scioli, que decía vote positivo, como que había algo de lo peor que nos puede pasar es que no voten. Bueno, ¿no? ese triángulo, ¿no? Sí. Alfonsín, San Martín, Scioli. En Cambalache. Pero bueno, me interesaba marcar esto, que hay como desde los 90, se puede reconstruir como una especie de hilo de criticidad antisistema, un poco lo que decía Marcos, ¿no? Bueno, se viene de Bersuit desde el 98. Se viene de Bersuit, que es emancipatorio, que es libertario, libertario es la palabra originaria de lo libertario, ¿no? Hay algo de eso que se viene construyendo y que está muy vigente en este momento, una acumulación de crítica, eso me interesa pensar, ¿no? Por un motivo o por otro, haya sido el voto de este 40% que no votó, lo que mostró fue una profunda grieta, divorcio, me gusta más la palabra, divorcio entre representantes y representados. Un divorcio enorme. Le hace una entrevista, para amigarme con los politólogos, a un politólogo, Guillermo O'Donnell, que dice lo siguiente, tiempito antes también de diciembre, dice, las democracias no solo sufren muertes rápidas como un terremoto, también pueden sufrir, y más insidiosamente, una muerte lenta, como una casa carcomida por termitas. Nuestra clase política se está portando como un caso de manual para la muerte lenta. El gran desafío para ciudadanos, intelectuales, periodistas es hacer una dura crítica a la democracia para no dar lugar a la crítica autoritaria. Si no criticamos nosotros a la democracia para el lado que nos interesa, la terminan criticando ellos de la manera autoritaria, ¿no? Y se alarma O'Donnell y dice, hay signos preocupantes. ¿Cuáles? Una distancia creciente de los actores políticos respecto a la ciudadanía, que responde con cinismo, alienación y enojo porque siente que lo que pasa en la política nada tiene que ver con sus anhelos y sus pesares. Y por parte de la clase política, un juego de perros que se muerden la cola, cerrados en la coyuntura, con cada vez mayor incapacidad para mirar la sociedad y atenderla. Suena mucho a hoy, ¿no? Suena mucho a tiempo presente, una distancia muy grande entre dirigencia política y lo que está pasando por Sí, sin por embargo, abajo. pareciera que hay un diferencial importante, que es que hoy hay, no quiero decir una fuerza política, pero sí un dirigente o un líder que capitaliza ese descontento. Sin dudas. Y que se lleva la marca de esa frustración, ¿no? Sin duda, sí. Y que dice, si están descontentos con el sistema político, síganme a mí, que soy otra cosa. Sí. No hay una crisis política como la que había en el 2001, sin duda, que nadie concitaba adhesión, que nadie concitaba conducción. Hoy hay una conducción política muy clara por parte, sobre todo, de los libertarios, ¿no? ¿Dónde quedó la euforia democrática del 83 en este 2001? ¿No? Decíamos en alguna otra columna, diciembre del 83 fue un momento de muchísima fervor por la democracia. La sensación es que 20 años después las promesas que hizo esa democracia llevaron a la sociedad casi a un momento muy estrepitoso, ¿no? Por eso me parece que el 2001 es el año que más se cuestiona la democracia profundamente. Claro. ¿No? La democracia, ¿y es lo electoral? ¿Realmente la democracia está en eso o estuvo en las calles de la gente que salió a protestar para que finalmente algo cambie? Un síntoma de todo esto, el 2 de diciembre del 2001, nos acercamos ya a diciembre, Matías Bello, si podemos poner el titular de Tandil, Matías Bello, 26 años, padre de 2 hijos, se suicida en la oficina del intendente de Tandil. Convoca una conferencia de prensa, se pone un rifle así acá. Tenía el sueldo embargado por deudas, también algo que estamos escuchando mucho en estos días. Sí, tremendo. Y se quita la vida en la oficina de un intendente, nada más ni nada menos, ¿no? Decide hacerlo en ese lugar. Quiero decir, hay algo muy sintomático de todo esto, de una descomposición muy grande. Diciembre, ya que estamos en este mes, día a día, si se pudiera hacer una radiografía de día a día en diciembre, el nivel de movilización es altísimo de muchísimos sectores. Ruralistas, de cualquier tipo de nacionalistas que reivindican a Seineldín, de cualquier tipo hay una movilización muy zarpada. ¿Qué hace el gobierno ante esto? Busca la solución en la casta, en el Palacio. Convoca al diálogo político a otros dirigentes, por ejemplo a Menem. De la Rúa recibe a Menem, hablan de la necesidad del diálogo, hablan de la necesidad de no salir de la convertibilidad. Pero claro, esto ya no tiene ningún tipo de efecto, porque lo que hay es una profunda crisis política con una profunda crisis económica que no se va a salir sumando dirigentes, de ninguna manera. Crisis económica, doy algunos datos. 42 meses de recesión se lleva ya para ese entonces, una caída del PBI de casi el 10%. En julio, Cavallo lanza el déficit cero, que es este recorte del 13%, y el 3 de diciembre el corralito, que no solamente afecta a los ahorristas, sino también al 50% de la economía informal, que deja de tener la guita que está suelta, ¿no? Es como una especie de frutilla para el postre que nadie tuvo la sensibilidad de entender lo que iba a significar eso. El FMI no desembolsa y empiezan cada vez más fuertes las pujas entre las clases dominantes, entre dolarización y devaluación. Todo
todo esto, es un escenario tremendo, pero quiero agregar 2 datos que explican un poco el resultado electoral y lo que va a venir. El primero es los datos de desocupación. A ver. 18,3% de desocupación, 2,5 millones de personas desocupadas, y 16,4% de subocupación, es decir, que tienen medio trabajo, con lo cual tampoco llegan a fin de mes. 35% de la población económicamente activa en la Argentina tiene problemas de trabajo. Esto es interesante para pensar también con hoy, ¿no? Que está tanto esta pregunta de por qué no estalla, por qué... Bueno, Verónica Gago es una de las que más está pensando el tema de las subjetividades afectadas por la crisis en la actualidad, y ella propone un dato muy interesante. La desocupación, el desocupado, es una persona que no tiene trabajo y que tiene tiempo. Que tiene tiempo, por ejemplo, ¿para qué? Para emprender una lucha. Hoy las personas que incluso están por debajo de la línea de pobreza tienen 5 trabajos. Sí. Están hiperexplotados. No tienen tiempo. Incluso el que se queda sin su trabajo en donde era empleado puede agarrar alguno de los puestos uberizados, digamos, o Uber o Rappi o cualquier cosa que al menos una changa rápida le pueda dar. Totalmente. Bueno, lo que hace eso es, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo ni siquiera para pensar en juntarse con otro que esté de la misma manera, para pensar en hacer algo, ¿no? Digo, otros capitalismos en tan solo 24 años, otras subjetividades, y que vale la pena pensar entonces la cuestión del trabajo para pensar la diferencia de aquel momento con este. Y el segundo dato que me quería dar, que me parece muy importante, que es 55% de pobreza en diciembre del 2001. 55% de pobreza, la mitad son indigentes, ¿no? La mitad son indigentes. Número altísimo. ¿Desde cuándo existe la pobreza en la Argentina? Bueno, el libro de Merkel, que mencionábamos antes, da un dato que es en el año 1973, había 3% de pobreza en la Argentina. 30 años después, 55. Impresionante. No hay dato que explique más la transformación que impuso la dictadura al sistema productivo argentino que ese. En 30 años, de 3 a 55. Es bestial esa transformación, ¿no? Y me gustaría decir algo respecto de la situación, la palabra pobres. Perdón, ¿y ninguna generación quiso cambiar tanto la realidad argentina como aquella que vivía totalmente. En un contexto de 3% de totalmente. pobreza? Y me gustaría decir algo respecto de la palabra pobres, porque ya la naturalizamos, ¿no? Naturalizamos que hay 2 dígitos de pobreza en nuestro país. La palabra pobres también hay que darle su historicidad o hay que tratar de desnaturalizarla un poco, porque es una palabra que ciertamente despolitiza, ¿no? El pobre es un sujeto que tiene que ser rescatado, nunca es un sujeto político en sí mismo, ¿no? El pobre no es producto de relaciones, parece ser un producto de la naturaleza, no es producto de relaciones de poder, de relaciones históricas. Por eso la palabra pobre tiene sus problemas y por eso en este momento, el 2001, muchos rehuyeron a la posibilidad de llamarse a sí mismos pobres. Por ejemplo, los desocupados. Movimiento de trabajadores desocupados. Uh-huh. Somos trabajadores desocupados. No tenemos trabajo, pero somos trabajadores. Claro. Homero de Viejas Locas. Gran canción del año 99. Homero es un obrero. Sí. ¿No? Hay una identidad trabajadora y obrera a la que no se quiere renunciar porque es una posición política. Es un sujeto político el trabajador. El pobre ya es otra instancia, ¿no? Digo también para pensar qué está pasando en este momento. Y es importante esto, ¿por qué? Estaba la crisis política, estaba la crisis económica, pero quien termina de desequilibrar, desempatar esta situación del 2001 es la protesta popular. Claro. Es la intervención de los sujetos en la historia. Es así. Y esto me parece que es parte de la potencia del 2001. Un horizonte que parecía cerrado se abre a partir de la participación de partes del pueblo en esto, ¿no? Ahí hay una, no sé, hay como casi una luz de esperanza, si se quiere, para pensar el 2001 que es recontra interesante, ¿no? Y también una voluntad y un arrojo para cambiar las cosas, para poner el cuerpo para cambiar las cosas, la jornada de diciembre del 2001, que contrasta mucho con una voluntad de conservar que hay en el presente. El vocabulario del peronismo de los últimos años. Frenar, detener. Cuidar lo consolidado. ¿Esto queremos, este estado de las cosas queremos cuidar realmente? ¿No? Digo, me parece que ahí también hay un contraste con el 2001 muy interesante para pensar. ¿Qué formas tomó la movilización popular en esos días? Voy a mencionar 3. Una son los piquetes, por supuesto, vamos a ver la tapa del diario Clarín de junio, donde aparecen piqueteros en la tapa. Ahí abajo son piqueteros de Mosconi. Bajó la nafta. Bajó la nafta, pero subió el gasoil. Y lo que dicen ahí de Mosconi es que están pensando en un estado de sitio en Salta para frenar a los piqueteros, cosa que está anunciando lo que va a pasar 6 meses después a nivel nacional. Y dice algo muy interesante ahí la tapa, primero que se los ve con gomeras, se los ve amenazantes, ¿no? Se los ve amenazantes. Y dice algo muy interesante, dice, ahora están dentro del pueblo, que se escondieron dentro del pueblo los piqueteros, ¿no? Entonces, ahora el problema ya no son solo los piqueteros, sino que es el pueblo donde se han metido, ¿no? Economía buscó aplacar las dudas de Wall Street. Tranqui. Y River vendió Saviola.
Esto es muy importante, el movimiento piquetero ya desde el año 96, ¿no? Quizás es una de las fuerzas más importantes que vienen criticando. Es una nueva forma de hacer política, el corte de rutas, con un nuevo sujeto político que nace sobre todo de las provincias. Por eso también hay que prestar atención a lo que pasa en las provincias. Recién al final llega a Buenos Aires, ¿no? Por eso leer las crisis también implica leer lo que pasa. En noviembre del 2000 llega a la provincia de Buenos Aires el primer corte de ruta, recién, ¿no? Con Delía y otros movimientos. Y se arma la primera asamblea piquetera nacional. Se está armando algo, ¿no? Primera asamblea nacional de piquetes, a la que va Hugo Moyano, de la que participa Hugo Moyano, ¿no? ¿En su carácter de? Miembro de la CGT. Pero no secretario general. No. En ese momento no sé si no estaba en la MTA. Pero quiero decir, trabajo regular, piqueteros se estaban armando, se está organizando algo. Todavía, ojo, ninguna ejida política, pero se está armando algo, ¿no? La importancia de los piqueteros lo vamos a ver en el video sobre la marcha de la resistencia del 5 de diciembre del 2001. Marcha de la Resistencia. A las 6 de la tarde en punto, como hace 21 años, las madres empezaron a caminar por el lugar que más conocen, la Plaza de Mayo. La pirámide envuelta será testigo del reclamo, justicia por los desaparecidos de la última dictadura militar. Pero este año, la Marcha de la Resistencia agrega otra consigna, no al genocidio económico. Por eso en los primeros minutos, y con los primeros pasos, se multiplicaron las críticas al gobierno y a las últimas medidas implementadas por el ministro Domingo Cavallo. La agrupación que lidera Eve de Bonafini empezó a caminar por las calles que rodean la plaza, secundada por una legión de piqueteros y de organismos defensores de los derechos humanos. Las de línea fundadora giraron en torno de la pirámide ante la mirada de la gente que pasaba y muchos extranjeros que cada jueves las visitan. Durante las 24 horas el lugar parece diferente. Hay pancartas, pasacalles, miles de pañuelos. Quiero leer un pedacito del discurso que da Eve ese día. Dice, hoy cuando vimos las madres entrar a los piqueteros, sentimos que la plaza era invadida de una manera increíble por nuestros hijos. Nos sentíamos alegres y amorosamente invadidas. Gracias, compañeros piqueteros, por sentir a nuestros hijos en ustedes. Sabemos que no es fácil la lucha, sabemos que es difícil cuando el hambre nos acompaña todos los días, pero ustedes tienen una gran dignidad y son la mejor representación de los trabajadores, ¿no? Esta intersección de tiempos. Los piqueteros son los hijos desaparecidos de las madres. Interesantísimo esto que está pasando, una acumulación de tiempos históricos. Una segunda forma de protesta fueron, obviamente, los cacerolazos, que es el componente nuevo que le agrega la clase media a todo esto. Y la lectura que quedó del 2001 en general fue que fue un hecho protagonizado por las clases medias, ¿no? Sí, claro. Bueno, Piquete y Cacerola. ¿Hay cacerolazos anteriores al 19 de diciembre? No que tengan la magnitud que tuvo este, ¿no? Y en general los cacerolazos eran asociados, por ejemplo, en Chile, las personas que no querían Allende y bancaban a Pinochet, caceroleaban. Era como algo más de derecha el cacerolazo, ¿no? Acá el cacerolazo tuvo otro signo, por lo menos en este momento, después se inaugura como forma de protesta. Contra el kirchnerismo, por ejemplo, va a haber muchos cacerolazos, ¿no? A partir del 2012. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver un video ahora que hace referencia a los cacerolazos, que es el último programa de SQC del 2001. Miren, nosotros este programa no lo íbamos a empezar así. Este programa es el resumen del año 2001 según la visión de los que hacemos Caiga Quien Caiga. En el país han pasado muchas cosas y el programa que va a ver a continuación fue grabado hace apenas 7 días, solo 7 días. Y parecía otro país, si bien no era muy distinto al que hemos vivido en las últimas horas. Lo que ha pasado es tremendo, es terrible, nos ha chocado, nos ha dolido y nos hemos preguntado también si valía la pena poner al aire este resumen del año 2001. Creemos que sí, creemos que nos reímos de las personas que hay que reírse, no nos reímos del pueblo ni de la gente, sino de aquellos que intentan gobernarlos. Nos reímos de gente que ha abusado de nosotros, ha abusado de sus familias, gente que le hemos dado una responsabilidad y no la pudieron cumplir. Diputados, senadores, sindicalistas. Parece que nadie nos representa. Me imagino que usted se sentirá igual que como nos sentimos nosotros ahora. Y dijimos, bueno, aclaremos un poquitito por qué vamos a poner este resumen del año 2001. Creemos que van a ver un país caótico, pero se van a poder reír de él. Creemos que van a sentir lo mismo que sintieron los noteros de Caiga Quien Caiga cuando hicieron las notas y los miraban a los ojos a todos estos tipos. No estamos bien y yo particularmente no creo que vayamos a estar mejor, por lo menos dentro de poco tiempo. Descreo como ustedes cada vez más de los políticos, de la gente que intenta gobernarnos o aquellos que quieren puestos de poder.
Pero queríamos estar hoy. Queríamos estar. No entiendo muy bien de qué se ríen algunos gobernadores ahora, no entiendo muy bien de qué callan otros, creo que no entiendo nada. Pero queríamos estar y mostrarle lo que habíamos hecho en el teatro hace solo una semana. Lo único que va a tener que entender que cuando decimos ministro tiene que leer exministro, cuando decimos presidente tiene que entender que es expresidente. Pero queríamos estar acá y abrir este programa de esta forma para que sepa de qué lado estamos nosotros, por lo menos hoy, y ojalá que también en el futuro. Que disfruten este especial. Ojalá pueda reírse un poquitito, pero queríamos estar acá. Ah, tremendo. Bueno, fuerte, obviamente, me parece que es como la línea que marca un poco más esto de la clase media que se suma a esta protesta a partir fundamentalmente del 19 y el 20. Me gustó esto que dijo hace una semana era otro país, ¿no? Esta idea de que efectivamente fue una sorpresa, lo que decíamos al comienzo. Gente que lo lee como una sorpresa porque no había visto estos otros datos previos que nosotros venimos tratando de pensar, ¿no? Y una cosita que, para pensarla, ¿no? Pero quizás incomoda, que es esto de la gente y los políticos, ¿no? Como una distancia tan grande que, por supuesto, no para exculpar a ninguna dirigencia política de ese entonces, pero esta división tan clara entre sociedad y política es algo muy del liberalismo, ¿no? Es una definición que le gusta mucho al liberalismo. Si una política llega a determinadas situaciones, porque también hubo una sociedad que hay un entramado ahí, ¿no? No me convence tanto esto de separar la gente y los políticos. Me parece que hay un problema ahí. Todo está concatenado. Exactamente. Vamos al tercer elemento que decíamos, los saqueos, ¿no? Decíamos piquete, cacerola, saqueos también forma parte de todo esto. Empiezan a mediados de diciembre, rápidamente son leídos en clave delincuencial. ¿Qué dice de los saqueos, Domingo Cavallo? Son manifestaciones de desorden que tienen que tener un tratamiento policial y no económico. Bien, los saqueos es con la policía. Nada que ver con restituir economía para que no saqueos. Cuento algunas cositas muy rápido porque hay que cerrar, pero sencillamente la noche del 19, que comienzan fuertes los saqueos y se declara estado de sitio, se está presentando este libro en la ciudad de Buenos Aires, la segunda edición del libro de Roberto Carri, gran sociólogo de la Argentina, Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia. ¿Cómo estamos con los sociólogos? Bien. Bien. No, pero sos chacarita, no podés tener el clásico. ¿Qué pasa con los sociólogos? No, con los sociólogos estamos bien. No, porque no te dio la espalda para pelearte. No, ¿sabés lo que pasa? Hay que elegir las batallas. Hoy estamos con los politólogos. Okay. O sea, estamos mal con los sociólogos. No, estamos reivindicando a un genial Todos sociólogo. estudian lo que hicieron los abogados, ¿no? También digamos. Eso es una realidad. Roberto Carri saca este libro en el año 68. ¿Qué estudia Roberto Carri en este libro? Roberto Carri había sido asesor de Bandor, ¿no? Había hablado muy bien del bandorismo. Después él va a terminar en Montoneros. Es una curva interesantísima la de Roberto Carri. Pero lo que ve Roberto Carri con el bandorismo es que, llegado el gobierno de Onganía, esta gimnasia de pegar para negociar que tenía el sindicalismo argentino muere. Ya no es posible porque Onganía sencillamente no negocia, ¿no? Entonces empieza a preguntar, ya no la clase trabajadora no puede seguir combatiendo, ¿quién es el sujeto que combate en la Argentina? El sujeto de transformación de la Argentina, ¿quién es? Y la encuentra en un bandolero rural del Chaco, que es Isidro Velázquez. Es decir, aquellos que están más por fuera del sistema son aquellos que pueden llegar a transformar la Argentina. Este libro, que no había tenido ninguna reedición, se vuelve a reeditar en diciembre del 2001. Interesante esta pregunta acerca de quiénes son los sujetos de transformación de la Argentina y que la respuesta sea aquellos que no están integrados, que sea el 19 de diciembre del 2001, mientras está pasando todo lo que está pasando en los alrededores. Ya no son las formas clásicas del sindicalismo, la huelga, ¿no? Esas formas, la de la protesta clásica en la Argentina, simplemente porque los sindicatos han dejado de tener esa fuerza. Entonces es interesante esta superposición de tiempos que se da. Cuentan que Horacio González estaba por presentar el libro, que escuchan afuera ruidos, que no saben qué es eso, y dicen, bueno, bajen la persiana y seguimos la presentación, ¿no? Es decir, la realidad pasa por el costado. También la sorpresa en este caso, ¿no? Un libro que recomiendo y mucho es el de Raúl Fradkin, Cosecharás tu siembra, notas sobre la rebelión popular en Argentina, diciembre del 2001. Gran historiador, para hablar bien de otro historiador, que publica quizás el mejor texto sobre 2001. Sobre todo está pensando en los saqueos y cómo los saqueos, más que en clave delincuencial, hay que pensarlos como fenómenos políticos, como herramientas de protesta política, ¿no? Interesante que un historiador que se dedica al siglo XIX, incluso al periodo colonial, sea el que mejor leyó la entrada del siglo XXI. Como si el capitalismo del siglo XXI se ha vuelto tan salvaje
o más salvaje que el capitalismo de los orígenes. Ya no es tanto en clave Argentina industrial, Argentina capitalismo industrial que hay que leer este presente, sino remontándose a otros periodos de capitalismos también muy salvajes. Voy a empezar a cerrar, tratar de empezar a cerrar. Miércoles 19 de la noche, después del saqueo de la Rúa, declara el estado de sitio. Vamos a empezar a ver algunas imágenes del 19 a la noche y del 20 a la tarde. Entre 15.000 y 30.000 personas frente a la Casa Rosada se enteran de la denuncia de Cavallo y comienza inmediatamente la represión. Ahora el centro de la escena es la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que venía pasando. Me interesa marcar que todo esto se hace prácticamente sin banderas, que casi la única bandera que se ve es la de la Argentina, y marco esto porque el gran ausente en todas estas movilizaciones es el peronismo. El conflicto social del 2001 es un conflicto que no se moduló bajo la lengua del peronismo. Delía dice en un momento de estas movilizaciones, ¿te das cuenta que esta es la base social del peronismo y que el partido justicialista es un cascarón vacío? ¡Wow! Cuenta Fradkin en este libro que estaba mencionando antes que un intendente del conurbano, no me acuerdo cuál, intenta hacer una especie de columna de 7 de octubre que marche del conurbano bonaerense hacia la ciudad de Buenos Aires, emulando aquella otra movilización y que nadie le da bola, que la gente se le dispersa, que no lo logra de ninguna manera. El peronismo de espaldas de alguna manera a esa conflictividad o no sabiendo traducir, no sabiendo interpretar eso que estaba pasando en aquel momento. Sí me gusta una cita del libro de Sublunar de Javier Trímboli, que después lo voy a mostrar mejor. Dice así la cita de un panfleto que se lanza en el Partido Republicano de Cavallo, Acción República por la República. Dice así el panfleto: ¿se van o los echamos? Siempre habrá un caudillo capaz de conducir una montonera. Firma el comando nacionalista Ricardo López Jordán. De nuevo, la política de ese siglo XXI que está comenzando se lee mejor con épocas pretéritas que con la Argentina industrial. Montonera y caudillo. López Jordán. Llaman más a una Argentina del siglo XIX. Interesante que había una montonera, pero no un caudillo. Podemos pensar que el caudillo va a llegar. ¿En qué estado estamos hoy? ¿Tenemos montonera? ¿Tenemos caudillo? No tenemos nada. ¿En qué estamos, no? Sí, quizá la única voz del peronismo a contrapelo de todo esto es la de Leonardo Fabio, que en el año 99 había sacado su película Perón, Sinfonía del Sentimiento, que claro, va a contramano de lo que era el peronismo de ese entonces y busca restos arqueológicos del primer peronismo en esa película fenomenal, ¿no? Un peronismo que se creía muerto. Hay una gran entrevista que le hacen a Fabio a partir de esta película, la revista El Amante, entre ellos está Quintín, que lo entrevistan, y permanentemente la pregunta que le hace Quintín es, bueno, pero el peronismo ya está muerto, el peronismo ya pasó, eso es el pasado, y Leonardo Fabio responde maravillosamente todo el tiempo. Las doctrinas, cuando son grandes, por lo general lo superan a su creador y nadie sabe dónde van a hacer metástasis. Las semillas ya están. Hoy en día su santidad está diciendo que el comunismo es atroz, pero que esto es peor, este capitalismo, ¿no? Quiere decir que el peronismo tan lejos de la verdad no estaba. Es decir, que de alguna manera va a resurgir. Como son tan puntillosos, lo llamarán de otra manera, pero va a resurgir. Es decir, incluso para Fabio, que cree que el peronismo va a resurgir, tiene que resurgir porque tiene que pasar por esta etapa de mortadela. Claro. ¿No? En 48 horas, 19 y 20 de diciembre, se cobra la vida de 39 personas. En el nombre de Gastón Riva, vamos a recordar a las 39, y me interesó la historia de Gastón Riva, que tiene una placa en el centro que recuerda su asesinato en Avenida de Mayo y Tacuarí, porque Gastón Riva era trabajador de Somisa, y hasta el año, que habla más de una Argentina industrial, y al año 92 lo despiden, y Gastón Riva se dedica a ser un motoquero. En el trabajo informal, precarizado, durante el día reparte mensajería, a la noche pizza, padre de 3 hijos. Ese día estaba cerca del centro por su trabajo y lo asesinan participando como los motoqueros, y podemos poner la foto de los motoqueros, que fueron muy importantes los motoqueros los días de resistencia a la represión policial del 20 de diciembre. Y me gustó poner los motoqueros porque casi como una parábola de la vida histórica, hoy vuelven a ser un sujeto que están en la parte de la opinión pública, esos trabajadores precarizados. ¿Y qué se hace con ellos? Bueno, me parece que 24 años después, de alguna manera, siguen siendo esos sujetos los que merecen algún tipo de atención por parte de la política. ¿Qué pasa con la memoria de estos muertos? Si podemos poner el videíto de homenaje que se le ha hecho a estos 39 muertos. Tiene audio, ¿no? Y
ha pasado con las muertes de estos 39 personas que han quedado en el olvido más allá de estos homenajes? No son muertos que tengamos en la memoria cuando pensamos el 2001 y ese olvido es muy jodido, ¿no? No solamente por una cuestión de justicia histórica para con ellos, sino también por olvidar que ese tipo de políticas llevan a esto. Para cerrar dos cosas, Hobsbawm. Este gran libro, Hobsbawm, Historia del siglo XX, genial para todos los docentes que les interese dar clases, este libro es bárbaro. Muy en clave de divulgación, Hobsbawm siempre, pero pensando, habla acá del siglo XX corto, ¿no? Aquel que va entre la Revolución Rusa y la caída del muro. Exactamente. Del 17 al 90, al 89. Exactamente. Entonces dice Hobsbawm, ¿cómo se caracteriza este siglo XX? Por la existencia del socialismo. ¿Qué produjo el socialismo? Que al capitalismo le produzca cierto temor. Fue amenazante para el capitalismo la existencia del socialismo. No es que el capitalismo inventó el estado de bienestar porque era bueno. El capitalismo inventó el estado de bienestar porque tenía una amenaza enfrente. Caído el socialismo, lo que pasa es que las clases dominantes del capital están desinhibidas. No tienen a qué temerle. Javier Trimboli dice, el 2001 puede ser pensado un poco bajo esta lógica. El 2001 le imprimió cierto temor a nuestras clases dominantes, se permitió abrir un proceso político interesante, de cierta justicia social, derrotado ese proyecto político que fue el kirchnerismo. No sé si no podemos pensar nuevamente que esas clases dominantes están nuevamente desinhibidas como parecen estar en este presente. Y ahora sí, para cerrar, volver a la desorientación que decíamos del inicio, ¿no? Las complejidades de leer una época, las complejidades de leer un presente. De nuevo con Hobsbawm. Hobsbawm en este libro dice, el siglo que está empezando, el siglo XXI, tiene una marca. ¿Cuál es la marca? Que se ha desprendido de la historia como dadora de sentido, ¿no? Hasta que fines del siglo XX la historia marcaba carriles para leer el presente, ¿no? De cualquier lado ideológico la historia marcaba, era un mapa a partir del cual regular la vida, pensar la vida. El siglo XXI parece ser un siglo en donde la historia ya no tiene ese peso y vivimos en un puro presente. No hay historia, no hay futuro, ¿no? La pérdida de mapas. Entonces la desorientación es propia de este siglo. Me interesa pensar que la desorientación también es propia de la derrota, ¿no? La derrota es estar desorientados, sin dudas. Me interesa traer a un filósofo chileno llamado Patricio Marchand. Él escribió muchísimo hasta la llegada del golpe de Pinochet. Con el golpe de Pinochet, derrota tremenda, se queda sin escribir. Y está 11 años, no escribe una sola palabra Patricio Marchand. Vuelve a escribir un libro en 1984 y en ese libro explica por qué no escribieron. Dice lo siguiente: un día de golpe, tantos de nosotros perdimos la palabra, perdimos totalmente la palabra. Otros, en cambio, se perdieron esa pérdida. Pudieron seguir hablando, escribiendo. Esa pérdida total fue nuestra única posibilidad, nuestra única oportunidad, ¿no? ¿Qué me interesa de esto? Claro, la derrota es un momento que tiene una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Quedarse sin palabras. ¿Y qué significa quedarse sin palabras? La posibilidad de sacudir nuestros propios paradigmas, nuestras propias estructuras, nuestras propias lentes de cómo miramos una época, porque sacándonos eso de encima podemos hacernos preguntas nuevas para poder leer mejor la derrota y la época, ¿no? Darse ese lugar ante una derrota. No voy a citar textual a Javier Trimboli porque no estaría de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo tomo yo como idea de este gran libro que es Sublunar para pensar el 2001. Javier tiene una idea que básicamente dice algo así como: si Néstor Kirchner pudo tener la potencia que tuvo para hacer lo que hizo a partir del 2003, fue porque supo embeber de las derrotas previas, supo hacer trama con derrotas previas, los 70, los 80, los 90, el 2001. Me interesa, con Marchand, con Javier, esta idea de que la derrota, lejos de ser un momento de pasividad, de impotencia, es un momento fundamental de la vida política, donde si se le da la oportunidad y si se lo toma como un momento político fundamental, se empieza a crear lo que viene, ¿no? Nada en la historia está perdido y, por supuesto, menos que menos están perdidos los 39 compañeros que perdieron la vida en el 2001. Piel de gallina termina este programa, el último del año. Dale, Julia Rosemer, la mejor.